Hola, soy Luis Gallardo y estoy aquí con la doctora Edith Shiro, experta en trauma y crecimiento post-trauma. Es psicóloga clínica en Miami y la verdad que tengo muchas ganas, Edith, de charlar sobre sufrimiento, porque básicamente lo que estábamos haciendo durante la semana de World Happiness Fest, que va desde marzo 18-23, es desbloquear el poder de sufrimiento, entenderlo desde distintos ángulos y ver qué pasa que estamos sufriendo tanto en todo el mundo. Entonces, la primera pregunta que tengo es si realmente se puede ser feliz cuando hay tanto sufrimiento, Edith. Buenísima esa pregunta, gracias por la invitación. Fíjate que en mi experiencia, y creo que un poco desde el punto de vista más filosófico y existencial, el sufrimiento siempre ha existido, ¿no? Y es un poco ver cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, cómo encaramos el sufrimiento todos los días y qué actitud y qué decisiones tomamos frente al sufrimiento. Ahora, la gran pregunta es, ¿se puede hacer feliz, como dices tú, en medio de tanto sufrimiento? Y eso es un poco lo que se puede explorar y la respuesta es depende. Depende. O sea, primero dos cosas. Diferenciamos entre dolor y sufrimiento. Mucha gente ahora mismo está teniendo dolor. La gente, bueno, solamente en Estados Unidos 500.000 de personas ha fallecido. Imagínate el impacto que eso tiene en todo el tejido. Pero llevamos un año en el mundo entero en el que no estamos saliendo de casa, en el que estamos cambiando los hábitos, en el que empresas han cerrado, ¿no? ¿Qué diferencia, cómo describes la diferencia ahí entre siento dolor y sufro? Sí, yo creo que el sufrimiento es universal y cómo enfrentas ese sufrimiento es lo que te causa más o menos dolor. Siempre está la oportunidad, en cierta forma, de qué hacemos todos los días para enfrentar la pérdida, para enfrentar el trauma, para enfrentar la enfermedad, para enfrentar el desapego, y esa es tal vez la conciencia o el entendimiento que tenemos que tener sobre cómo enfrentamos el sufrimiento. Todo el mundo sufre, Luis. Yo creo que no solamente ahora durante el año de pandemia, que realmente es un tema que está siendo tan relevante, pero yo creo que en la vida todo el mundo sufre. El sufrimiento no solamente viene de grandes accidentes y grandes pérdidas, hay como una corriente que siempre está por debajo, donde hay el sufrimiento y el trauma, como digo, el trauma de todos los días, el trauma de qué vas a hacer cuando te paras por la mañana, el trauma desde que nacemos, o sea, el nacer es un trauma, o sea, hay sufrimiento hasta en esa etapa evolutiva en la que pasamos por los seres humanos. Entonces, ¿qué hacer con ese sufrimiento todos los días y cómo nosotros manejamos ese sufrimiento? Tal vez es la gran pregunta que nos está trayendo la pandemia. Sí, porque si entendemos el sufrimiento desde un punto de vista que es inevitable, ¿cómo podemos compaginar algo que dices que desde el nacimiento ya nos provoca un trauma? ¿Cómo podemos compaginar y equilibrar el sufrir más o menos con el ser felices más o menos y tener una vida en la que la gente pueda llegar a su máximo potencial? ¿Es posible? Bueno, para mí 100% es posible. De hecho, es una de las cosas que yo me he dedicado la vida a estudiar, y creo que nosotros dentro del marco del World Happiness Fest lo traemos, y es uno de los temas que exploramos muchísimo, de cómo transformar el sufrimiento y el trauma justamente en crecimiento, en conciencia, en sabiduría, en más conexión espiritual y emocional. Y ese es justamente lo que se ofrece, ¿no? A través de cosas como el World Happiness Fest, o a través de terapia, a través de marcos en general, donde si tienes la motivación y tienes el entendimiento que eso es una posibilidad, siempre está disponible. Porque yo creo que una de las grandes cosas, tal vez que me ha tocado hablar mucho este año, es que sí existe esa posibilidad, porque es mucho más fácil, o creo que es mucho más la tendencia del ser humano de quedarnos en el sufrimiento, en tratar de ver cómo es la supervivencia en este sufrimiento, cómo nuestro sistema nervioso, cómo nuestro cerebro se adapta al peligro, al dolor, y cómo nos defendemos de eso. La gran cosa es decir, wow, dentro de todo esto que estamos viviendo,
existe esta luz al final del túnel, existe esto como, este crecimiento como una posibilidad. Y ver cuál es el camino y cuáles son los caminos, porque no hay solamente una manera de llegar a eso, para llegar al otro lado, para procesarlo. Y una de las primeras cosas, Luis, que tú y yo hemos hablado, yo creo que es, en vez de evitarlo y obviarlo y estar en negación, la invitación es a sumergirte de cabeza en este sufrimiento, sentarte con el dolor, sentarte con el trauma, verle en los ojos y decir, ok, a ver, ¿de qué se trata esto? Aceptarlo, conocerlo y reconocerlo, ¿no? Qué importante lo de afrontarlo, reconocerlo. Está claro que este año, todavía me acuerdo cuando hicimos el fest del año pasado, justo 16 de marzo empezaba y fue cuando el mundo empezó a cerrarse, ¿no? Ahora empezamos 18 de marzo, el mundo sigue más o menos cerrado, pero parece como que la gente ya no aguanta más, ¿no? Estamos forzando una salida y eso me recuerda un poco de las prisas que tiene la gente de salir de las tragedias, ¿no? Sí. ¿Podemos hablar un poco qué impacto va a tener querer salir tan rápido de este año tan duro que ha sido para todo el mundo? ¿Va a tener alguna implicación? Sí, y fíjate que una de las cosas que yo he aprendido muchísimo trabajando con trauma y trabajando con sufrimiento, genocidio, holocausto, grandes tragedias, sobre todo traumas colectivos, es el del 11 de septiembre, el de 9/11, en Nueva York, que me tocó vivirlo muy de cerca y trabajar con la población que sobrevivió. Una de las lecciones que aprendí muchísimo de esa experiencia y de haber estado ahí como que en el frente, es que inmediatamente al día siguiente del 11 de septiembre, o sea, el 12 de septiembre, comenzamos a hacer intervención, comenzamos a querer normalizar el trauma, comenzamos a dar ayuda psicológica y nos dimos cuenta después de unos meses que no era tan necesario, ni siquiera de tanta ayuda, ni tan sanador querer normalizar tan rápido este trauma. Entonces, la verdad es que la lección fue esperar meses, tal vez hasta años, para que entonces se pudiera procesar y se pudiera sanar. Muchas veces querer normalizar el trauma y querer normalizar el sufrimiento tan rápido y salir de eso tan rápido, lo que causa es una retraumatización. Entonces, importante. Pues, o sea, me parece importantísimo porque llevamos un año en el que prácticamente todos los días ha habido algo que nos ha hecho poder sentir más dolor. Estamos llegando a un momento en el que la gente está muy cansada. Hablábamos, si me cuentas, que cada día tienen más gente en la clínica, hay psiquiatras y psicólogos que nos están dando abasto, estamos viendo en colegios, en el trabajo, una demanda muy grande de apoyo socioemocional. Y sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que con este cansancio queremos salir. Y lo que estás diciendo es que no vayamos muy rápido, ¿no? sí. Entonces, durante esta semana, un poco lo que vamos a dividir toda la semana, 6 días, es en distintas temáticas que empiezan desde felicidad en el trabajo y desarrollo personal en el trabajo hasta políticas públicas. Y en el medio vamos a pasar por salud, por educación. Podemos hablar un poquito de lo que significa sufrir en distintos entornos. Buenísimo. Porque no es lo mismo sufrir en el trabajo que el sufrimiento que están teniendo ahora mismo los chavales que están yendo al colegio, ¿no? Podemos diferenciar, es un sufrimiento diferente, las causas son diferentes. Podemos hablar un poquito de la diferencia entre trabajo, educación y desarrollo personal. Sí, fíjate que no tanto es el sufrimiento en sí, de la calidad de sufrimiento o la cantidad, pero sí el contexto influye muchísimo. Entonces, por ejemplo, en el trabajo se está viendo mucho sufrimiento de fatiga, de no tener el apoyo tal vez de los trabajadores, de los compañeros de trabajo, de pérdida del trabajo, de la entrada de dinero, de no tener la certidumbre, mucha incertidumbre, mucha falta de predictabilidad de qué va a pasar. Y yo creo que esos son fuentes de grandes sufrimientos, familias enteras que se ven afectadas por la falta de trabajo, por la reorganización,
por tener que mudarse de un lugar a otro, puede afectar. Ahora, eso también ha traído, como tú y yo hemos hablado, de una reinvención y una oportunidad y posibilidad para que esto se vea distinto. Entonces, así como es verdad que en el trabajo se sufre mucho, también ha sido una apertura para redefinir qué es el trabajo, cómo es el ambiente de trabajo, qué es lo que realmente son las prioridades dentro del ambiente de trabajo. Muchas corporaciones, muchas empresas pequeñas están reevaluando esto, y una de las propuestas es cómo lo hacemos de una manera distinta, cómo nos posicionamos en otro lugar para seguir manteniendo la eficiencia, la productividad, pero desde otro lugar, tomando un punto de vista más humanitario, ¿no? Totalmente. Igualmente con la salud, ¿no? En la salud estamos viendo que yo, como psicóloga, por ejemplo, que estoy en el frente de trabajar con gente con mucho sufrimiento, mucho trauma, existe lo que es la traumatización vicaria o trauma secundario, o se llama el síndrome de la compasión, de la fatiga de compasión, que es que te identificas, tanto los médicos como los psicólogos, como los psiquiatras, gente que está en el frente, nos identificamos con el sufrimiento del otro, hasta un punto que lo empezamos a sentir nosotros, que empezamos a tener los síntomas de las personas que estamos tratando por esa sobreidentificación y por ese sufrimiento. Entonces, ¿cómo hacer para que en este año de la pandemia aprender a tener más autoayuda, a tener como la salud mental como una prioridad, a cuidarnos a nosotros mismos y enseñar a cuidarnos a los demás desde el punto de vista psicológico, emocional, espiritual también, ¿no? Qué importante. O sea, por un lado estamos viendo que desde luego hay dolor y hay sufrimiento. Por otro lado, lo que estamos viendo con una mentalidad un poco más de crecimiento y más de oportunidad es qué podemos aprovechar de lo que está pasando para salir fortalecidos de esta situación. Exacto. Podemos salir fortalecidos. ¿Nos puedes dar alguna pista de alguien que, por ejemplo, ha cerrado su empresa y tiene un problema ahora mismo de, en este caso, lo podríamos enmarcar la salud mental, muy genérico, pero es a lo mejor un problema de ansiedad, y que tiene, es un caso difícil, pero está pasando mucha gente, problema de trabajo, problema de ansiedad, y encima los niños en el colegio están teniendo la circunstancia de no poder ir a clase, de trabajar? ¿Qué está pasando por la cabeza de alguien así? Sí. ¿Y qué va a pasar después de que cambie un poco la circunstancia a partir de los próximos meses? Sí, es que fíjate, está pasando que se juntan los problemas de trabajo con los problemas de familia, con los problemas de educación, porque dentro de una misma casa tenemos la persona que trabaja, o los adultos que trabajan, los niños que están en casa y no están recibiendo la educación de la misma manera, las madres que están teniendo que lidiar con todos los quehaceres del hogar, y los padres también, los que están encargados, y todo esto se va mezclando, ¿no? Una de las cosas importantísimas es ver cómo estamos reorganizando nuestras prioridades y cómo esta necesidad de controlar y de predecir tal vez se tiene que cuestionar un poco. Y he visto muchísima ansiedad, muchísima depresión, muchísimo miedo tal vez de lo que es lo desconocido. Mi primer consejo es aceptar que estamos pasando por un trauma colectivo, aceptar que estamos pasando, como decimos antes, en vez de negarlo, aceptarlo y abrazarlo. Pero la segunda parte es abrirnos a la posibilidad de que haya un cambio, como estar más en el flow, estar más como el agua, como moldeándonos y adaptándonos a los cambios. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo, sí, porque significa soltar un poco el control, ese control ilusorio. Entonces, una persona que está en el trabajo y que ve que perdió el trabajo y está en la casa y no tiene espacio de trabajo, ¿cómo nos reorganizamos para seguir siendo eficientes o para seguir trayendo tal vez dinero a la casa o seguir siendo un padre, madre de familia, reunirnos con nuestros hijos, con nuestras parejas, pero desde otro lugar, desde otra manera? Y realmente se reduce mucho a lo que son las relaciones. Porque cómo te estás relacionando con los otros trabajadores en tu empresa, cómo te estás relacionando con tu pareja en estos momentos, cómo te estás relacionando con tus hijos. Y veo, así mismo como veo gente con mucha más ansiedad y con mucho más dolor, también veo gente que lo toma como una gran oportunidad y que está
como conectándose más, está teniendo como un más alto nivel de conciencia, está conociendo más a sus hijos, a su pareja, de repente que le salen nuevos talentos y nuevas virtudes en su manera de buscar trabajo o de definirse en su identidad, que realmente es algo que puede ser una buena oportunidad en este momento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues lo que queremos invitaros a todos es que continuemos con esta reflexión sobre crecimiento, sobre sufrimiento, sobre dolor, durante la Semana Mundial de la Felicidad. En el festival, en el World Happiness Fest, afrontamos la felicidad desde todos los ángulos y sabemos que no es posible ser feliz cada minuto del día. Hay subidas a bajadas y en este año lo hemos comprobado, todas las subidas y bajadas que hay, pero eso no quita que podamos afrontar la realidad desde un punto de vista de optimismo, de crecimiento, y para eso tenemos una semana llena de especialistas como Edith Shiro, que nos va a hablar de crecimiento post-trauma y con personalidades del mundo académico, del mundo de la filosofía, de la antropología, místicos, y en este caso de todos los países prácticamente del mundo, y os invitamos a que participéis, y sobre todo si tenéis alguna idea antes del 18 de marzo, que empezamos a compartir ideas que os han funcionado sobre cómo gestionar la vida en momentos de pandemia y en momentos de gran sufrimiento. Yo una de las cosas que me quedo de la conversación es del sufrimiento colectivo. Y de cómo, como tú decías, si mimetizamos tanto sufrimiento percibido, podemos aumentar el sufrimiento de la población en el mundo de forma dramática. Pero sí sabemos gestionar ese sufrimiento colectivo y lo vemos desde una oportunidad, yo creo que jamás la humanidad ha tenido más oportunidad de crecer. Totalmente, es que dentro del trauma, y me encanta que lo menciones porque no estamos solos en este proceso, en realidad siempre hay esta conexión con el otro, y cuando tomamos conciencia de eso, nos damos cuenta que este trauma colectivo que estamos viviendo requiere una sanación colectiva. Eso significa que esta es la oportunidad para poder reevaluar cómo somos como humanidad, en cierta forma, en nuestras comunidades, en nuestras tribus, en nuestras organizaciones, y cómo desde ese lugar transformamos esto en un maravilloso crecimiento, en una trascendencia para aprender algo de aquí y salir de aquí fortalecido, salir de aquí con más resiliencia, salir de aquí con un nuevo entendimiento y sobre todo con más conciencia, más libertad y más felicidad real, ¿no? Me encanta, me encanta. Pues necesitamos curarnos colectivamente. Así que tenéis que participar. Semana 18 al 23 de marzo por internet, todo el mundo invitado, es gratuito. Y contaremos desde luego con la doctora Edith Shiro. Así que muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos ahí.